Hola, hola comunidad. Mi nombre es Alejandra Matos y soy una psicoterapeuta, coach y conferencista dominicana y también la host del podcast Entonces, ¿qué somos? By Resiliencia Vital, disponible en sus plataformas de podcast favoritas. Amo poder conectar con ustedes de nuevo a través de mi canal de YouTube. Gracias, gracias, gracias por hacer el espacio a este video y arranquemos para el tema del día de hoy. Yo quiero hablarles sobre una de las herramientas que yo encuentro más poderosas y también una de las más difíciles a la hora de superar una ruptura amorosa. Y esa es contacto cero. Ay, cada vez que yo sugiero esta herramienta, consulta cuando me toca trabajar con una persona que está recuperándose de una ruptura amorosa. Y también yo reconozco, mi reacción, cada vez que a mí me sugerían eso, cuando yo estaba en mi propósito, digo, en mi proceso, disculpen ahí la confusión, de sanar de una ruptura amorosa. Era como, porque es la herramienta que todas las personas saben que se necesita, pero es de la que más nos cuesta implementar. Entonces, yo quería abundar un poquito en el día de hoy de por qué nos cuesta, de por qué es importante y algunos tips para implementarla. Disculpen, tengo un cabellito aquí metiéndose en el medio de la cara. Ok, excelente. Entonces, vamos primeramente a hablar a qué yo me refiero con contacto cero. Contacto cero es realmente limitar el contacto y ahora en esta época de lo digital, debería también limitar también el acceso a información en las redes sociales de una pareja con la cual acabamos de terminar o quien terminó con nuestra persona. Esto quiere decir no hablar por plataformas de mensajes instantáneos como iMessage o WhatsApp, no llamadas de video. Esto significa también sacar a la persona de tus redes sociales, ya sea Instagram, TikTok, lo que sea, limitar la interacción y o la información de las personas allegadas con quien se terminó la relación, a quien tú deseas superar. Y también, por último, limitar el tipo de conversación que deseas tener, donde puedas tener, donde puedas obtener nueva información sobre la persona a la cual estás intentando superar. Yo sé que son muchos elementos y les voy a explicar por qué cada uno para mí es importante. Número uno, el contacto con la persona, ¿verdad? Que estamos intentando superar. Es esencial poder ir aceptando ese duelo de que ese lazo se rompió, de que esta persona no convenía en tu vida, ya sea porque esa persona decidió que ya no quería estar en la relación o porque tú lo decidiste. O sea, hay factores que tuvieron que tomar lugar para que se tomara esa decisión y es honrando esos factores. Entonces es limitar, obviamente, el contacto con esa persona para que tú puedas procesar tu duelo y poder continuar adelante, e igual para la otra persona. El tema de las redes sociales, que para mí es esencial, porque aunque no estemos hablando con la otra persona, si igual estamos viendo qué sube, qué no sube en sus redes sociales, si borró una foto, si subió una foto con una nueva persona, a quién sigue, a quién debo de seguir, aunque no estemos en una comunicación directa con la persona, igual estamos obteniendo información y estamos continuando manteniendo ese apego a la vida de la otra persona, a la interpretación que le damos a las acciones de esa persona, de que si está bien en su vida, de que si está sufriendo por mí, de que si me mandó una indirecta, de que si ya borró nuestras fotos significa que ya me superó. O sea, una serie de interpretaciones que hacemos en base a la conducta de una persona en las redes sociales, que para mí le agrega un nivel de complejidad a, a la ruptura y al, poder, y al duelo. Aparte de que también es importante poder limitar, o al menos es lo que yo recomiendo, el acceso a las redes sociales de otras personas que también me puedan dar información sobre cómo está mi expareja. Es decir, personas de la familia o amistades cercanas que consistentemente o frecuentemente suban fotos donde yo pueda ver a mi expareja o saber qué es lo que está haciendo. Y por último, el limitar las conversaciones donde yo aprenda nueva información de mi expareja. Todas
personas necesitamos hablar sobre nuestras rupturas. Ese es un paso esencial para poder procesar nuestras rupturas amorosas, para poder seguir adelante, para tener nuestro duelo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando queremos tener conversaciones para poder obtener nueva información de nuestra expareja, ¿verdad? De qué está haciendo, qué no está haciendo, de en dónde tú lo viste, de con quién tú lo viste. Bueno, estoy hablando en masculino, pero también póngale ahí femenino, una persona de género no binario, para poder obtener esa información. Pero ya esto como es un detalle un poquito más complejo y para mí tomaría un proceso de mucha autorreflexión para poder determinarlo. Cuando nos mantenemos, cuando nos mantenemos continuando teniendo conversaciones donde hablamos de nuestra expareja con el propósito de poder tener algo de qué hablar de esa persona o poder seguir hablando de esa persona. Cuando ya ha pasado un tiempo, cuando ya hemos hecho el análisis, cuando ya hemos hecho el proceso de duelo, pero continuamos hablando sobre esa persona con tal de no aceptar internamente que ya esa relación se terminó y no enfrentarnos con el dejar ir. De nuevo, yo pienso que es una línea muy delicada entre hacer estas autorreflexiones para poder sanar y vivir tu duelo y cuando eso tiene que ver con un apego de no querer dejar ir a la otra persona. Para eso sí yo recomiendo mucho un proceso terapéutico o realmente programas que te ayuden a procesar tu duelo y donde tú puedas tener esta conversación honesta y vulnerable con tu propia persona sobre cuál es la motivación real por la cual te mantienes hablando sobre esa persona, queriendo traer esa persona a la conversación. Ok, entonces ya y que le expliqué un poquito de en qué consiste y por qué yo, ¿verdad?, pienso en todos estos diferentes aspectos. Les quiero hablar de por qué para mí es esencial. Cuando el cerebro pasa por una ruptura amorosa y yo voy a buscar la investigación para ponérsela aquí en la descripción, pero es sumamente interesante porque cuando el cerebro pasa por una ruptura amorosa, tiene unos síntomas similares a un síndrome de abstinencia, que es como cuando una persona tiene un consumo irresponsable de sustancia y de repente le quitas al cerebro esa sustancia, pues el cerebro empieza a tener un síndrome de abstinencia. Para hacértelo sumamente sencillo, es como si tú eres una persona que bebes mucho café todos los días y de repente decides de la noche a la mañana dejar el café, tu cerebro y tu cuerpo van a decir, ay, espérate, yo estoy acostumbrada a esta sustancia de la cafeína todos los días que me hace sentir de esta forma, me lo estás quitando, espérate. Y entonces empieza a ver los temblores, los dolores de cabeza, la irritabilidad. Y tan pronto la persona consume café, ¿qué pasa? Se calma otra vez esos síntomas. Bueno, pues algo similar le ocurre a nuestro cerebro cuando estamos pasando por una ruptura amorosa. Durante la relación, nuestro cerebro está acostumbrado a tener estas hormonas que nos hacen sentir bien, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina, y también viene con la adrenalina, que incluso en las relaciones que no son saludables, que tienen ciertos elementos de trauma o que tienen ciertos elementos, ¿verdad?, de estos patrones no saludables. Incluso tenemos entonces las hormonas como la adrenalina, el cortisol, que nuestro cuerpo y nuestro cerebro se acostumbran a ella. Entonces, ¿qué pasa? Y también, ¿verdad?, antes de saltar a eso, en esas mismas relaciones no saludables, entonces caemos en este ciclo en donde tenemos todas esas emociones intensas de estrés y luego tenemos esas emociones que se tienden a dar en el ciclo, ¿verdad?, de las relaciones no saludables, un alto periodo de estrés seguido por un alto periodo como que de bienestar y de conexión y de intimidad en la relación. Y entonces dan todas esas hormonas que son serotonina, dopamina, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque yo quiero que también las personas que digan, wow, pero aún si mi relación no era saludable, yo me doy cuenta que me es difícil dejar. Y aun cuando en esos casos de una relación no saludable, o lo que conocemos como una relación tóxica, a mí yo tengo mucho otro material en el canal sobre por qué son difíciles de dejar aparte de este ciclo. Y les invito a ver esos videos.
no deja de también cumplir con esta regla de que cuando le quitamos a nuestro cerebro esas hormonas que se sienten bien, él entra en síndrome de abstinencia y comienza a buscar desesperadamente cómo volver a sentir esa dopamina, esa serotonina, esa oxitocina, es decir, todas esas hormonas que le hacían sentir bien. Entonces tenemos ese deseo desesperado de contactar a nuestra expareja, de ver fotos del pasado, de escuchar voice notes del pasado, de querer volver a reencontrarnos, de querer tener esa última conversación, de poder volver a tener otro momento de intimidad donde volvamos y le demos un chingue a nuestro cerebro de lo que está ocurriendo. Y entonces el cerebro vuelve y se agarra de esas hormonas, después vuelve, nos alejamos, vuelve la ruptura, vuelve el tiempo que duramos sin escribirnos y vuelve a haber esa necesidad. Entonces, ¿qué hace? Eso crea ese enganche de necesito sentir lo que yo estaba sintiendo antes. Breve aclaración, nada de esto que yo acabo de decir es una forma, tiene el deseo de sobresimplificar las experiencias de las personas que tienen un consumo irresponsable de sustancias, así como yo prefiero llamarle, pero también se le llama como adicción, conductas de adicción. Eso es otro tema completamente distinto, complejo, profundo, y no es para utilizar este video para sobresimplificar esa experiencia. Quise hablar sobre una pequeña similitud que puede haber, pero no es para nada utilizar esto para hablar de que esta es exactamente la experiencia de personas con consumo de sustancia o consumo de sustancia irresponsable. Ok. Hablando con esa, ya que es ese pequeño disclaimer que para mí era importante traer esa aclaración, quiero explicarles que esto tiene que ver con el contacto cero. ¿Qué pasa? Si a nuestro cerebro le mantenemos en ese espacio de no te doy contacto con mi expareja, no te doy contacto con, ¿verdad? Con las fotos, con todo esto, con el pasado, tú vas a querer que yo te dé algo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo caigo y hablo con mi expareja o me junto con mi expareja o me pongo a releer todos los mensajes, escuchar todos los voice notes, yo te voy a dar un pico de esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más picos yo te doy, después te quito esa información, o sea, dejo de hablar con mi expareja, se termina la cita donde nos volvemos a reencontrar, tú vas a querer más, porque no les damos tiempo al cerebro a darse cuenta que él puede sobrellevar la incomodidad de esta ausencia ahora de nuestra expareja en nuestra vida. Cuando nos damos la oportunidad del contacto cero, le ayudamos a nuestro cerebro a poder sobrellevar esa experiencia tan incómoda de no tener a nuestra expareja en nuestra vida, poder autorregularse y poder enfocarse en una vida donde nuestra expareja no está presente. Porque si consistentemente, de nuevo, le damos a nuestro cerebro información de nuestra expareja o de nuestras exparejas, no le vamos a permitir balancearse e incluso darse la oportunidad de sentir todas esas hormonas tan bonitas con personas que estén presentes con una nueva relación o incluso con las otras experiencias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a querer que nada más vengan esa sensación bonita, esa sensación agradable, esa sensación como que de amor, que nada más venga de esa expareja, porque es lo que ha determinado que lo único que le hace sentir de esa forma. Entonces, el contacto cero permite a nuestro cerebro poder como, palabra que me viene a la cabeza es desintoxicarse de esta experiencia, poder abrirse a nuevas oportunidades. Cuando no tenemos el contacto cero, no le damos esa oportunidad a nuestro cerebro de empezar de nuevo y de aprender que puede vivir, sobrevivir y disfrutar de la vida sin necesariamente depender de esta persona o de la idea de esta persona para mantener ese bienestar. La otra cosa importante para mí del contacto cero es que te permite entrar en la realidad de lo que ocurre y poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque el contacto cero te trae cara a cara con el hecho de que la relación se terminó. Que es una realidad sumamente dolorosa, que es una realidad que muchas veces no queremos aceptar, que nos cuesta entender por qué ocurrió, pero es la realidad. Si la relación termina, la relación terminó. Independientemente de que tú tengas una expareja que te intente
alar de nuevo para allá o reaparecer según su conveniencia, que tiende a pasar, independientemente de que tú no quieras dejar ir a tu pareja. Si hubo una ruptura, la relación terminó. Entonces, cuando no nos permitimos aceptar esa realidad, número uno, nos apegamos al pasado o a una fantasía. Nos apegamos en lo que fue o en lo que pensamos que si yo escribo este mensaje o algo esto, entonces se va a transformar de esta forma. En vez de tomar nuestra información de lo que realmente está ocurriendo, de lo que nuestra expareja realmente nos comunicó, de nuestras emociones, que para mí es esencial. E incluso si hay una oportunidad de reconectar con tu expareja en el futuro, es importante que tú te des este momento de aceptar el duelo de la relación que se acaba de acabar para que en un futuro tú le puedas dar una oportunidad a una nueva relación, aunque sea con la misma persona. Y va a ser la misma persona en esencia, pero también va a haber cosas que ya va a haber cambiado por esa ruptura y cosas que ojalá tú te permitas cambiar en base de la misma. Entonces, si cuando nos permitimos el contacto cero, cuando nos permitimos sentarnos con nuestro dolor, con nuestra realidad y con nuestro proceso de transformación, nos damos una oportunidad de realmente aceptar lo que ocurrió y hasta crear nuevas oportunidades para nuestro futuro. Por eso para mí el contacto cero no es simplemente algo para que tu expareja te extrañe o porque simplemente, ok, eso dura 30 días sin hablar con tu pareja y ya, digo con tu expareja y ya. Para mí tiene mucho más poder y mucho más complejidad que simplemente una estrategia como de cajita, de que esto es lo que hay que hacer, y o como mucha gente lo pone en una estrategia para que tu expareja te extrañe o vea que tú sigues tu vida y entonces decida estar contigo. Para mí tiene mucho más poder y mucho más potencial que simplemente verla como desde esas perspectivas. Eh, Ahora quiero hablarles un poquito como personalmente cómo yo manejé el contacto cero durante mis rupturas del pasado. Como yo les hablo en este canal con toda honestidad, yo no siempre fui la mejor manteniendo el contacto cero en mis relaciones pasadas. Sobre todo cuando era como un casi algo, que para mí es como que bueno, pero no era una relación seria, por así decirlo, ¿verdad? Aunque yo tenía todas mis emociones involucradas. Decía, bueno, no es una relación seria, entonces como que no hay por qué llegar a medidas tan drásticas. No recomendado, no recomendado. Me hubiese gustado ir a mi versión del pasado y decirle, sí, necesitas el contacto cero. Sí, de esta persona, la necesitas. Vamos, desconéctate. Para mí, sumamente esencial. También hubieron momentos donde yo duré mucho tiempo con mi contacto cero y después volví a conectar aún sin haber terminado de sanar de mi duelo, de la ruptura. Entonces, aun cuando duré un tiempo sin hablar a la persona como quiera, yo no estaba en una posición de volver a conectar con esa persona. Y lo que yo hacía en ese momento era volverme a recordar, o sea, reconocer que había caído otra vez en el patrón de contactar a la persona, entendía que me había motivado a eso y volver como que, okay, a mi decisión de mantener esta distancia, que para mí era importante. Otras cosas que me ayudaron en ese proceso, el yo escribir los mensajes que yo quería enviarle a la persona en mi journal, o sea, yo me desahogaba mucho de todo lo que yo estaba sintiendo, todo lo que yo estaba pensando, de cuánto yo extrañaba a esa persona. Le escribía cartas, aun cuando nunca se la enviaba, como para poder dirigirle a esa persona, aunque de nuevo nunca se la entregué, lo que yo me estaba sintiendo, lo que yo estaba pensando, cuánto le extrañaba. Eh, Otra de las formas en las cuales yo implemento el contacto cero, que es un poquito distinto, es que yo cogía todas las fotos de la persona del celular, si yo tenía fotos con esa persona, y las guardaba en una carpeta bien guardada en mi Dropbox, ¿verdad? Que es un sistema de nube donde se guarda información, se guarda fotografía, para yo no tenerlas en mi celular, para hacerme más difícil el acceso a esa información de otra persona, para que si yo quería buscar la foto, como que no fuera tan rápido el encontrarla y así yo poder tener ese momento como de reflexión para mí, decirme, recuérdate, no, ahora todavía no podemos enfrentarnos con eso. O sea, para mí eso es esencial.
poder ir a terapia para poder desahogarme, para poder entender por qué yo volvía a veces a caer en contacto con esa persona, para poder hacer mi proceso de duelo. Eso a mí me ayudó muchísimo. Y por último fue entender que el yo tener el contacto cero y limitar mi contacto a través de cualquier estrategia con otras personas, siempre y cuando fuera hecho de forma respetuosa, no era inmadurez, no era que las cosas me afectaban demasiado, no era intensa, era que yo estaba priorizando mi proceso de sanar de algo que me dolía, de algo que me decepcionó, de algo que me frustró, lo cual es completamente válido. Entonces, como que yo normalizar que ese era un paso esencial para sanar, lo hizo como más fácil, como que me dio menos culpa o vergüenza. No lo hizo más fácil en el sentido del dolor, de la ansiedad, de la incomodidad, que esas fueron también otra de las cosas que yo tuve que aprender a normalizar, que me iba a sentir muy mal por un periodo de tiempo y después ese malestar iba a bajar, iba a ir desapareciendo poco a poco. Pero sí, aunque no lo hizo más fácil en el hecho de que no es que yo no sentía incomodidad, al menos yo tenía cierta paz emocional y mental alrededor de esa decisión. Entonces, eso para mí es como lo que yo quería compartirles hoy sobre mi perspectiva del contacto cero, de por qué es importante, de cuál es el rol que juega en el proceso del duelo y de que hay muchas formas de manejarlo. Está bien si no se hace perfectamente. Lo importante es volver con tu compromiso y seguir adelante. Recordarte que esto es algo para ti, que es algo para tú sanar, que es algo para tú darte oportunidades amorosas nuevas, ya sea con esta expareja que vuelvan a reconectar en el futuro o con otras personas. Entonces, como que saber que esto es una inversión que tú estás haciendo en tu bienestar a corto, mediano y largo plazo. Así que espero que este video les haya sido de ayuda si estás en el proceso de entrar en contacto cero con una persona o estás ya en tu contacto cero. Te mando un abrazo. Yo sé que es sumamente difícil, que es complejo, que hay muchas altas y bajas. Lo he vivido, he acompañado a un montón de personas en ese proceso. Mantente con tu fortaleza, mantente con tu resiliencia, mantente con tu determinación, busca apoyo, busca personas que realmente te acompañen a sanar en este proceso y de verdad que te agradezco por esa inversión que tú has hecho en ti. Así que espero que este video les haya sido de ayuda. Si tienen alguna pregunta o comentario, no duden en dejarlo aquí. También les invito a seguir el podcast, mi podcast, que se llama Entonces, ¿qué somos? By Resiliencia Vital. Lo pueden encontrar en sus plataformas de podcast favoritas. También les invito a seguir el Instagram del podcast como @entonces que somos. Le voy a dejar el usuario aquí, donde también pueden escuchar otros episodios, otro contenido, ver posts que apoyen el contenido del podcast, conectar conmigo, darme ideas de lo que quisieran escuchar por allá. Y yo encantada. También les invito a que si quieren conocer un poco más de mi trabajo y los otros temas que yo trato, a seguirme en mi Instagram como @resilienciavital. También pueden encontrarme en TikTok con ese mismo usuario y veréis todo lo que yo tengo que hablar sobre salud mental, identidad, motivación, mis experiencias personales, bienestar laboral, relaciones, rupturas, de todo. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarme en este video y nos estaremos viendo próximamente. ¡Chao!